ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario. Entonces, la conducta ya podemos ver acá en nuestra pantalla la definición. Y como ustedes recordarán, en clase anterior veíamos esta parte del condicionamiento que se daban también estímulos. Lo mismo podríamos ver con la conducta en cuanto a esos estímulos que pueden, que son respuesta de la presencia o ausencia de algo en el ser humano y de una forma voluntaria o involuntaria, ya sea de una manera consciente o inconsciente. Aparte de la conducta, tenemos que tener claro también que hay una ciencia, como bien sabemos, una ciencia que se encarga del estudio de la conducta del ser humano, de los animales, todo aquel ser que tenga vida en este planeta. Y esa ciencia es la etología. La etología se encarga de poder estudiar, investigar las conductas de las personas, del ser humano, conforme investigación, conforme ciencia, etcétera. Vamos a conocer los tipos de conducta que se tienen. Yo en esta ocasión, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos 3 tipos de conducta. La conducta pasiva o del pasivo, la conducta asertivo y la conducta de aquel agresivo. Entonces, son 3 tipos de conducta. Nos vamos a dar cuenta que cada una de estas conductas se diferencia y se caracteriza de una y de la otra. Bueno, la conducta pasiva o pasivo, como bien se le conoce, nos damos cuenta que provoca un comportamiento de inseguridad al poder interactuar con nosotros. ¿Qué significa? Por ejemplo, que en este caso las personas presentan esa inseguridad al poder interactuar con las personas, con el individuo, esa inseguridad que no le va a permitir ser ella o ser él, esa inseguridad en determinado proceso y de una u otra forma pues vienen y crean determinados mecanismos de defensa. Por ejemplo, esa inseguridad lejos que se da al momento de interactuar con otra persona, con otros individuos, también de una u otra forma viene a caracterizar al pasivo esta manera de poder agradar a los demás sin importar su bien. Nos damos cuenta que son aquellas personas que están dispuestas a agradar a las demás personas, a hacer lo que las demás personas consideran y en algún momento están en esa línea en donde pueden ser manipuladas por otro tipo de persona. Entonces, un pasivo no le importa su beneficio, no le importa estar bien consigo mismo, sino que para él lo importante es aparentemente evitar con los demás, o sea, evitar tener problemas y estar bien con los demás sin ver el beneficio, sin ver si él está bien, si se están aprovechando de él o no. Entonces, esa es una conducta pasiva. Aparte de este tipo de características, nos damos cuenta de que un pasivo viene y acusa a los demás, a las otras personas por sus propias acciones. El pasivo no le permite ver esta parte en cuanto a la responsabilidad, que él tiene que ser responsable de sus propios actos por la misma circunstancia de que pretende agradar a los demás sin importar su bien. Cuando suele pasarle algún tipo de acción que le perjudica, él luego lo que hace es acusar, decir que determinado proceso, determinada actividad no salió bien porque X persona le dijo que hiciera o que fuera, no tiene esta parte, esa facultad de poder aceptar sus responsabilidades, sino que siempre vamos y no salió bien porque fulanito de tal tuvo la culpa, porque fulanito de tal no me dijo, porque fulanito de tal no es aquello de que pueda tomar sus propias decisiones y decir, bueno, salió mal determinado proceso
porque yo no hice bien las cosas o porque yo no tomé un orden o porque no fui precavida en determinada situación, ¿no? Que siempre estamos que todo lo que pasa, todo lo que se arruina es porque una tercera persona tiene la culpa y siempre le va a culpar de sus acciones hacia los demás. Presenta declaraciones indirectas de lo que le molesta. Bueno, el pasivo lo caracteriza esta parte en donde él viene y hace esas declaraciones a viva voz de una manera indirecta de todo lo que le molesta. No es una persona asertiva, no es una persona clara, transparente e ir con esa persona o ese individuo que le está creando este tipo de situaciones, sino que lo hace a viva voz ante todos, como que hacer ver hacia los demás qué situaciones o qué problemas está dando o qué le molesta de determinada persona, de determinado individuo. Entonces, siempre va a ser esas declaraciones indirectas de lo que le molesta de determinado ser humano. El pasivo es deshonesto por la misma circunstancia que se va dando y ese mismo ambiente se caracteriza por ser deshonesto. Cuando nosotros hablamos deshonesto, lo deshonesto se enfatiza mucho a la verdad, a la mentira. El deshonesto suele ser mentiroso, tramposo. El deshonesto no es una persona asertiva. El deshonesto, aparte de ser mentirosa y tramposa, no va a decir la verdad, nunca va a ser esa persona sincera en decir qué es lo que piensa. Puede que vaya acompañado de envidia, entre otro tipo de situaciones que no son positivas y que no permite tener esa paz y esa tranquilidad y sobre todo esa convivencia con los demás. Entonces, el pasivo es deshonesto, evita las responsabilidades que tiene mucho que ver con esta parte en lo que veíamos de poder acusar a otros por sus acciones. No es responsable en decir, bueno, sucedió esto, por ejemplo, con un vehículo, en decir si el vehículo se quedó sin agua, cuestiones que vengan a, no sé, a presentarse en un radiador, por ejemplo, se me ocurre, es un ejemplo, si el vehículo lo suele prestar o lo suele utilizar otra persona, podría decir que lo que pasó, que si se quedó con agua es porque X persona lo utilizó y que se arruinó. Entonces, evito mi responsabilidad. Cuando en algún momento tal vez la responsabilidad para quienes tienen un vehículo, independientemente si lo utiliza la pareja, independientemente si lo utiliza la hermana, quien pueda utilizarlo, pero si el vehículo es mi responsabilidad, es mío, es propio, por decirlo desde este punto de vista, la persona siempre va a estar al pendiente del aceite, del agua, de mantenimiento, de todo lo que conlleva un vehículo. No podemos evadir esa responsabilidad y dársela a una persona que tal vez no tiene el conocimiento en cuanto al cuidado de un vehículo. Por ejemplo, ¿verdad? Son cositas tan pequeñas en cómo se puede evitar las responsabilidades del pasivo, evita sus responsabilidades y nunca las va a asumir y por ende siempre va a decir que por la culpa o por acusa a otras personas de lo que pasó. El pasivo presenta sentimiento de inseguridad e inferioridad, como yo les decía, debido a todo este tipo de elementos, de características que en algún momento no son positivas para su vida, eh, viene y existe este sentimiento de inseguridad e inferioridad. Puede que en algún momento sean mecanismos de defensas que él pueda tener para poder dar a conocer o dentro de su interior esta conducta que normalmente se le conoce o se le denomina como pasivo. Mientras tanto, de la conducta del asertivo, en el asertivo es totalmente diferente. El asertivo se le ha caracterizado, se le ha identificado como aquel punto de equilibrio que se encuentra en medio del pasivo como de un agresivo. Por ejemplo, la conducta asertivo o asertiva mm, expresa y define la opinión propia. ¿Qué significa? De que en este caso
una persona asertiva siempre va a expresar sus pensamientos, sus sentimientos, siempre va a decir, va a hablar lo que piensa, lo que siente y sobre todo defiende la opinión propia, que significa de que esta persona asertiva de una manera agradable, directa, confiable, va a exponer sus principios, va a exponer su ideología y va a defender todos aquellos derechos que son propios, que son del asertivo, que son de ella, entonces, o de él. Entonces, el asertivo siempre se va a expresar y siempre va a dar esa opinión propia, va a respetar el punto de vista de los demás, va a respetar los derechos propios, porque esa es otra característica del asertivo, el amor propio hacia sí mismo, ese amor que le permite respeto a sí mismo y sobre todo parte para poder respetar la opinión y los derechos de aquellas personas ajenas. El respetar mis derechos propios, por ejemplo, podría decir un asertivo, bueno, ¿cuáles son mis derechos como persona, como individuo? Derecho a la libre expresión, derecho a la libre locomoción. Ok, quiere manifestar, quiere dar a conocer algo, lo va a hacer, lo va a hacer ver a través de diferentes medios. Presenta sus ideas y respeta el punto de vista de los demás. Por ejemplo, podría decir en determinado momento, tal vez en algún tipo de diseño, se me ocurre, bueno, da a conocer sus ideas, algún tipo de diseño, un color, algún tipo de color de pintura, alguna decoración que se pueda dar, etcétera. Da a conocer sus ideas, su punto de vista y también va a respetar el punto de vista de la tercera persona. Por ejemplo, no está siendo contratada para un tipo de decoración, pero le hacen una consulta a un familiar, un amigo, entre otros, y da a conocer, independientemente si la persona está de acuerdo, si me gusta, no me gusta, o solo escucha el comentario y al final esa persona decide poner el adorno, colocar el color de pintura en la pared que sea. El asertivo respeta, no se enoja, no se molesta porque no tomaron en cuenta su opinión, no mantiene esa ira, simplemente la dio a conocer y respeta el punto de vista, independientemente si el color de la pared luce, queda bien en el interior o en el exterior, independientemente si la decoración va a quedar linda o no, él ya dio su punto de vista y ya si el dueño de la casita o del lugar desea colocar lo que él independientemente no le va a afectar. Entonces el asertivo es una parte también que lo diferencia, cómo podemos ver esto de ser comunicativo. Un asertivo es comunicativo. Esa dicha comunicación surge a raíz de las buenas, y esa es otra cosa que lo caracteriza, de las buenas relaciones interpersonales que él pueda llegar a tener con las demás personas. En todo momento va a ser comunicativo, va a expresar lo que siente, va a expresar lo que piensa, primero que nada va a hacer valer sus derechos, va a respetar la ideología de los demás, los derechos de los demás, va a ser una persona prudente en todo momento y algo muy importante también que la forma en que actúa va a ser de una manera adaptativa. ¿Qué significa? Según las circunstancias, según el momento, o sea, el asertivo siempre se va a adaptar en todo momento, va a ver lo positivo, los elementos positivos, los va a tomar consigo. De lo contrario, todo aquellos elementos negativos, aquel clima o personas que no proyectan, que no suman a su vida, no las va a tomar en cuenta dentro de su mundo, dentro de su forma o su convivencia de ser. Son comprensivos, el asertivo lo define eh, por ser comprensivo y empático. Cuando nosotros decimos, estas palabritas son claves en lo asertivo, comprensivo vamos a comprender a las demás personas. En algún momento nos vamos a
imaginar o nos vamos a poner en su lugar. Por ejemplo, utilizan mucho una frase de que cuando se pone en lugar de la otra persona o cuando se suele ponerse los zapatos de una persona que anda con algunas dificultades y algunos problemas, o cuando alguien más suele pasar por una circunstancia difícil, es ahí en donde podemos llegar a entender lo que pasó a mi vecino, la pérdida económica o de un pariente que tuvo mi amiga, por ejemplo. Entonces, hasta en este punto, hasta que suele pasarnos algo o suele pasarle algo, puede la persona llegar a entender y a comprender. En este caso, el asertivo en todo momento va a ser comprensivo y empático. Va a tener esa empatía con los demás, esa parte de solidaridad, esa parte de poder entender a los demás, lejos de juzgarles, lejos de hacerlos sentir mal, va a extenderse, les va a brindar pues ese tipo de orientación, lo que la persona o el individuo pueda necesitar, va a ser empático hacia el prójimo en todo momento. Habla de forma tranquila y directa. El asertivo, todo lo contrario, por ejemplo, es una persona fiable, amable. Cuando se dice tranquila y directa, el tipo de comunicación que utiliza es una comunicación asertiva, transparente, sin hipocresía, sin envidia, sin mentira. Es una comunicación directa en donde sus palabras son adecuadas, amenas, dulces, si en determinado momento lo quisiéramos ver así. Es esta persona que se dirige al individuo y le hace ver algunas situaciones que suelen estar afectando, con palabras agradables, todo lo contrario a herir susceptibilidades, a herir sus sentimientos o hacerle sentir mal. Lo contrario, resalta todo lo positivo en una persona, eh, le hace sentir bien, el asertivo le hace sentir bien y sobre todo, el asertivo suele mantener una autoestima sana. No podemos decir una autoestima alta ni baja, porque alta es sobre elevar un ego, sino que una autoestima sana, saludable. Cuando vemos una autoestima sana, podríamos hablar de esta parte que puede definirse como cuidado propio, amor propio, aceptarse tal y como es, con sus principios, con sus virtudes, con todo lo que le puede caracterizar como persona, como individuo. Es una autoestima sana, lejos de un arreglo personal, de un cuidado propio, de una alimentación sana y saludable, porque eso también es autoestima sana, cuida su cuerpo y eso es algo muy importante. Creo que todas las personas deberíamos de hacerlo, pero en algún momento no. El asertivo sí, el asertivo suele cuidar su imagen, su cuerpo, mantener ese equilibrio emocional. Sí, va a apoyar a los demás, va a brindar asesoría, les va a escuchar, les va a orientar, etcétera, pero va a mantener ese equilibrio. Los problemas de las demás personas no van a interrumpir esa paz, esa tranquilidad que el asertivo manifiesta tener en todo momento. Las relaciones interpersonales son satisfactorias y fructificantes. Cuando nosotros vemos esta parte de satisfactorio y fructificante, el asertivo va a gozar de esos beneficios de su asertividad en tener o estar rodeada de personas agradables, amenas, de personas que en todo momento le van a extender la mano, le van a apoyar, le van a orientar una palabra, independientemente en qué circunstancias suela pasar después, siempre va a estar rodeado de este tipo de personas interpersonales. Relaciones interpersonales, perdón, donde el asertivo no tiene la necesidad de ir a buscar, de pedirle a una persona ser su amigo, sino que todo lo contrario, el asertivo va a ser buscado. Muchas personas se van a acercar a este tipo de asertivos por la manera de ser, por su franqueza, por su carisma,
por esa parte de ser abierta y directa y mantener una relación sana sin herir a ninguna otra persona o a un tercero. Siempre va a ser transparente. Y eso le hace tener pues relaciones satisfactorias y fructíferas. Estar rodeado de personas positivas que en todo momento le van a apoyar y le van a orientar también. Ahora, ¿qué pasa con la conducta del agresivo o conducta agresiva? Cuando nosotros vemos esta conducta del agresivo, es todo lo contrario al pasivo y sumamente al asertivo. El agresivo habla mucho y muy fuerte. Hay personas que eh, hablan demasiado, aburren, podría yo decirles, perdón por esos términos, pero aburren, desesperan, hablan mucho, siempre los mismos, siempre ellos quieren ser el centro de atención, no le dan espacio, la oportunidad de las demás personas a convivir, a expresar, lejos de que hablan mucho y quieren ser el centro de atención, hablan muy fuerte, tienen una voz muy irritante a nuestro oído, no es de que uno diga, ay, tan de una clase alta, no, sino que es una voz muy molesta, muy chillante, en donde muchas personas, lejos de acercarse a un agresivo, lo que va a pasar es que se van a retirar, e incluso en algún momento hasta la mejor amiga o el mejor amigo va a decidir mejor alejarse y retirarse de esta persona que suele ser agresivo o que manifiesta una conducta agresiva. Expresa pensamientos sin filtro. El agresivo siempre está agrediendo a los demás con palabras, por ejemplo, eh, lejos de darle una palabra agradable, una sonrisa a un familiar, a un amigo, a un primo, va a expresar pensamientos sin filtro, ay, qué gorda estás, qué fea te miras, qué ropa más horrible, ese sudadero no me gusta tan feo, o sea, siempre cositas así, por ejemplo, esos pensamientos sin filtro, que hay personas que en determinado momento, y eso se caracteriza el asertivo, que analizan y piensan antes de poder hablar. Lo que van a hablar o van a expresar no va a ser palabras que vengan a herir pensamientos o sentimientos. Todo lo contrario al agresivo, sin filtro, su intención es agredir, su intención es molestar a la persona con la que quien está teniendo ese contacto. Antepone sus opiniones y sus deseos. Bueno, el agresivo siempre va a imponer su opinión, su deseo. El agresivo no respeta la ideología de los demás, siempre las va a hacer mal, las va a hacer ver que están mal, que la persona está errónea, que quien tiene la razón es él, sus opiniones y sus deseos pueden ser las mejores según el agresivo, mientras nos damos cuenta de que no es así. Lo que quiere es imponer esas ideologías sin respetar la opinión de los demás, mucho menos los derechos de los demás. Expresa emociones de forma descontrolada. Va relacionado a este tipo de opiniones y deseos. No toma en cuenta los derechos de los demás, era lo que yo les decía. Normalmente este tipo de personas o este tipo de conducta suele ser desde este punto de vista, actúan con miedo. Bueno, sabemos que en determinado momento van a presentar cierto mecanismo de defensa de una u otra manera. El agresivo siempre va a actuar con miedo, con temor y va a reflejar en todo momento una autoestima muy, pero muy baja. El agresivo no escucha, o sea, el agresivo nunca va a escuchar, el agresivo no se deja orientar, el agresivo puede que no sepa tomar un buen consejo o un consejo sano y saludable de una persona adulta o de una persona que se preocupe y que quiera hacerle el bien en determinado momento. El agresivo, su objetivo es ganar, ganar, ganar. Lo promueve un sentimiento de ambición, de envidia,
de mentiras, si en determinado momento fuera esas circunstancias, las relaciones interpersonales son poco sanas. Imagínense, es una persona agresiva que siempre va a proyectar, siempre va a manifestar este tipo de situaciones. ¿Qué relaciones interpersonales puede tener? Creo que lejos de tener amistades, de tener amigos, eh, no lo va a tener porque yo no sé, pero al menos yo considero que queremos tener amigos confiables, amigos que sean directos, que no nos envidien, amigos que nos orienten, que nos apoyen, que en todo momento ahí van a estar. Eso es lo que queremos, rodearnos de personas sanas, saludables, que sumen a nuestra vida o que podamos sumar a la vida de alguien más, no este tipo de relación interpersonal poco sanas, derivado a todos los componentes y a todas las características que ya vimos en este momento. Entonces, son tres tipos de conducta. Son cuestiones normales, podríamos decirlo desde este punto de vista. Y ahí, ok, trastorno. Permítame, voy a poner en silencio esto, perdón. Trastorno. Bueno, derivado de la conducta, de la persona, del individuo, se ha visto estos tipos de conducta en determinado momento, las personas, los individuos pueden presentar otro tipo de conducta, podríamos decir que se pueden denominar conductas en un parámetro normal, aceptables, pero ¿qué pasa cuando ese tipo de conducta, cuando la persona, el individuo presenta un tipo de conducta no apta, un tipo de conducta que no está dentro de un parámetro de lo normal, un tipo de conducta con determinados pensamientos, sentimientos, agresivo, enojo o que hace daño? Es acá en donde se puede identificar lo que viene a ser un trastorno, cuando se tiene una conducta inadecuada en un entorno social. Es de tomarle atención e ir evaluando e ir conociendo a esta persona e ir identificando del porqué de su conducta. Y es acá en donde hay personas que suelen tener conductas inapropiadas, pensamientos obscenos o entre otro tipo de situaciones, y es en donde se identifica que la persona o el individuo puede estar pasando por determinado trastorno, algún trastorno, situaciones de postraumáticas, no fueron tratadas en su momento, un trastorno que, como bien sabemos, es toda aquella alteración que viene específica a darse, perdón, en el funcionamiento del organismo, o ya sea en una parte del organismo de la persona, en el individuo, o ya sea que pueda manifestarse ese equilibrio psíquico o mental de la persona. ¿Qué significa? Que al final el trastorno, independientemente qué tipo de trastorno sea, siempre va a manifestar esa alteración, ese desequilibrio de la persona o del individuo, esa alteración en un órgano, en el organismo de la persona, identificado aunado a una patología, o ya sea ese desequilibrio emocional, mental que la persona tenga. Dentro de este tipo de trastornos, una vez ya tenemos claro que es un trastorno que viene a causar ese desequilibrio emocional y en la persona o ya sea en el organismo, pueden identificarse e irse tratando o ir viendo más allá e irlo relacionando a un tipo de trastorno mental. Sabemos que para ir identificando un tipo de trastorno, en todo momento vamos a, los profesionales, el psiquiatra, el psicólogo va a utilizar el test, pruebas proyectivas, donde permite analizar la conducta del ser humano. Claro, previo a utilizar el instrumento, las pruebas proyectivas o un tipo de evaluación psicológico, sabemos que va a ir de la mano con el DSM-5, el DSM-5 o la versión que ustedes contengan. Sabemos que normalmente se va actualizando el DSM, algunos términos van cambiando
sin embargo, se puede ver que no cambian mayores características, por decirlo desde este punto de vista, y que el DSM-5 es el aporte al psiquiatra como también al psicólogo, en donde nos permite ver las características que manifiesta el individuo, el paciente, según las pruebas, la escala, que para ir identificándole de una manera correcta el tipo de trastorno. La persona en algún momento se le puede identificar de uno o dos trastornos, no necesariamente va a ser solo uno o dos, sino que un poquito va a depender mucho de esta parte emocional en cuanto a este tipo de trastornos. Okay. Trastorno mental, como bien sabemos, son todas aquellas afecciones que van a impactar el pensamiento del ser humano, el sentimiento, los estados de ánimo y sobre todo su comportamiento. En el pensamiento, ideas irracionales, sentimientos de maldad, sentimientos antidepresivos, estados de ánimo, donde va a afectar el comportamiento. Normalmente la persona suele mantener un estado de ánimo emocionalmente estable. Sin embargo, acá en los trastornos mentales se da o se hace ver esta parte de su estado de ánimo, su comportamiento es un comportamiento no apto, fuera de lo social, un comportamiento, por ejemplo, cuestiones esquizofrénicas, delirio de repercusión, entre otros, o incluso estos trastornos tener en cuenta, lejos de lo que va a impactar en la mente, en el cuerpo, en los sentimientos del individuo, de la persona. También tenemos que tener claro que este tipo de trastornos mentales pueden ser ocasionales, o sea, lo puede ocasionar, fue producto ocasionado por un accidente, por un trauma, eh, la pérdida de un ser querido, y sobre todo, lejos de la causa, de la ocasión, tener muy en cuenta que hay trastornos mentales que pueden ser duraderos, trastornos en donde pueden afectar la capacidad de poder relacionarse con otros. Por ejemplo, la esquizofrenia derivado de, pueden haber muchos factores. A lo que vamos es que están dentro de los trastornos mentales en donde no va a ser eh, esporádico o cuestión de un tiempo corto, sino que va a ser duradero, necesita tratamiento, bueno, y cuestiones de genética, algunas cuestiones por estrés, lo vamos a ver más adelante, qué fue lo que lo ocasionó, qué fue el detonante de este trastorno mental. Entonces, ya de manera general, son todas aquellas afecciones que van a surgir en el pensamiento del ser humano, en su sentimiento, en sus estados de ánimo y sobre todo el comportamiento que se va a dar dentro de una sociedad. Signos de alerta. ¿Qué me puede a mí alertar y decir que la persona no está estable emocionalmente, no se encuentra estable, que emocionalmente en tiempo y espacio no? Dadas las circunstancias, dadas los comportamientos. ¿Qué signos pueden alertarnos en decir mamá no está bien, papá no está bien, mi hermana no está bien, o incluso decir yo no estoy bien? Porque son signos de alerta que surgen en todo momento, sabiendo que estos signos de alerta no, digamos que no existe una sola causa para que se pueda dar un trastorno mental. No, hay infinidad de causas que pueden ocasionarlo. Los signos de alerta más conocidos es la irritabilidad o agresividad, normalmente en personas que son, por ejemplo, si fuera una persona asertiva y de repente de un día para otro suele verse algún tipo de estos signos, irritabilidad y agresividad, cuando nunca lo ha sido, cuando nunca lo fue, podríamos decir, bueno, algo está pasando. Sufrió un accidente y después del accidente, ¿qué es lo que está pasando emocionalmente, etcétera?
respuestas groseras, personas que su comportamiento puede ser grosero, pueden estar a la defensiva, pueden ser negativo desafiante, este puede estar arraigado a otro tipo de trastorno que vamos a ver más adelante. El negativo desafiante, ¿qué es lo que pasa? Normalmente no suele someterse, bueno, se caracteriza porque no suele someterse a la autoridad, ya sea de la persona que cuida de él, de los padres de familia o independientemente del hermano mayor. Entonces, siempre, siempre va a estar desafiando a esa autoridad, va a presentar conductas de rebeldía, mala respuesta, entre otros. Culpa a los demás de todo. Todo lo que suele pasarle es culpa de la sociedad, es culpa de la familia, siempre va a culpar a alguien, nunca va a asumir esa responsabilidad. También presenta signos de rencor, engaño y de robo. Este tipo de personas o de individuos que padecen de de determinado trastorno y estos signos de alerta, siempre van a abordar ese rencor, rencor hacia el padre de familia. Por ejemplo, en los adolescentes suele pasar mucho, algunos trastornos son más frecuentes en la adolescencia, derivado a que fue producto de un abuso sexual, de un incesto, eh, maltrato, entre otro tipo de situaciones. En el caso del rencoroso, cuando alguna mala conducta o rebeldía, entre otros, siempre va a existir ese rencor hacia papá, hacia mamá, hacia ese abandono de por qué la abandonó, de por qué nunca la quiso, nunca la deseó, por qué la dejó tirada, botada en un basurero en determinado lugar. Este engaño que siempre va a existir y el robo, siempre son ciertos vacíos, ciertas malas actitudes en los pacientes en donde siempre tienden a robar lo ajeno, vengativo, cruel y poca necesidad de dormir. Estos son signos de alerta de manera general. Más adelante vamos a ver los trastornos y qué le caracteriza a cada uno de ellos. La poca necesidad de dormir en determinado momento, cuando se presentan estos signos de alerta en adolescentes, si la terapia, si el plan terapeuta, si el proyecto de vida que se está manejando con el adolescente no surge estar bien, vemos que no hay frutos, no está tornando a ser una manera positiva y en determinado momento se ha identificado otro tipo de trastorno y es necesario referirlo a un psiquiatra y el psiquiatra tomará la decisión si debe de ser medicado o no. Normalmente en los hogares temporales, abrigo temporal por parte del Estado, suelen utilizar pues este tipo de sustancias a manera de que los adolescentes pues puedan estar tranquilos, sabiendo que va a tener efectos secundarios, máximo cuando los adolescentes salen del abrigo temporal y son nuevamente, llevan ese proceso de reinserción familiar, entre otro tipo de aspectos. Entonces, el seguimiento que se le pueda dar torna a reflejar este tipo de signos y sobre todo otro tipo de trastornos de conducta o ya sea mental. Tipos de trastornos de la conducta o trastornos mentales, como normalmente se le conoce. Podemos ver acá 5 trastornos. Trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno es ocasionado o se le conoce como trastorno del neurodesarrollo. Sabemos que aquí el sistema nervioso, en la ciencia de la neurología, tiene mucho que ver con este tipo de trastorno, el cual es originado en la infancia, manifiesta 3 síntomas, lo que es déficit de atención, la impulsibilidad e hiperactividad motora o vocal en adolescentes o en niños. Trastorno depresivo presenta tristeza de largo tiempo, disminuye el interés de las actividades a realizar. Eso se manifiesta tanto en niños, en adolescentes como en adultos. La pérdida de un ser humano, de un ser querido, de la pareja o de alguien más que viene a afectar y esa tristeza es prolongada por un tiempo, por un lapso de tiempo indefinido y una forma que suele caracterizarlos es que
pierden ese interés por realizar las actividades. Por ejemplo, si ha sido una persona activa, comunicativa, sociable y de un día para otro presenta estados de depresión, pérdida de apetito, desánimos por un arreglo personal, o sea, ya no lleva la misma actividad de antes, es acá en donde nos indica que hay algo más. Es solo que en el trastorno depresivo nos damos cuenta de que lejos de tomar un medicamento, el sentimiento y esta parte de tristeza siempre va a estar con ella. Trastorno espectro autista, trastornos del desarrollo neurológico, un patrón de conducta repetitivo y estereotipado. Trastorno negativista desafiante. Trastorno, acá se ve y denota mucho lo que es el trastorno del comportamiento, diagnosticado sobre todo en la niñez. Este tipo de trastorno negativista desafiante va arraigado, podríamos ver algunos síntomas, negativista desafiante, eh, roba, puede que sea negativo, presente irritabilidad o agresividad y sobre todo la poca necesidad de dormir. Todo este tipo de causas, todo este tipo de aspectos, el terapeuta lo llega a conocer, llega a profundizar en la vida del paciente cuando llega a esta parte, ese momento de abrirse, de conocer y de cómo poderle orientar. El proceso de adolescencia a veces es un poquito complicado, más en abrigos temporales o cuando son pacientes que salen de un hogar, protección del Estado, y nuevamente empezar ese proceso de sociabilización con la familia, un poquito difícil, pero no imposible. Comportamiento no cooperativo, ok. Trastorno alimenticio es otro trastorno que también se hace ver. Nuevamente los invito a que ingresen a lo que es la página de Organización Mundial de la Salud, a la OMS, estadísticas, y nos habla mucho de cómo se ha incrementado. Lo recuerdo nuevamente por el trastorno alimenticio. Ahí nos hace ver cuestiones que la pandemia ha venido a ser parte de la estadística de estos trastornos en adolescentes como también en los adultos. ¿Cuál es ese trastorno? ¿En qué consiste el comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y esa obsesión por controlar el peso? ¿Causas? ¿Qué lo pueden causar? Bueno, como yo les decía, genes e historial familiar. Ya estamos justo en el tiempo, ya vamos a terminar, perdonen. Causas, genes e historial familiar, experiencias de la vida, un accidente, un trauma, etcétera, o consumo de drogas, exceso de consumo de drogas, alcohol o drogas que son dañinas hacia la salud y pues han creado determinada dependencia o arraigado a ciertas patologías también. Lesión cerebral, cuestiones genéticas, accidente, como veíamos. ¿Cómo se diagnostica un trastorno mental? Bueno, ¿cómo podemos diagnosticar? ¿Cómo puede decir la persona, sí, yo tengo este trastorno o me están orientando? Bueno, pues sí, va a esa etapa de aceptación, porque también ese es otro proceso. Un historial clínico permite diagnosticar un trastorno mental, revisar, contemplarlo. Un examen físico, pruebas de laboratorio o ya sea una evaluación psicológica. ¿Cómo saber si presenta un trastorno? Bueno, tristeza, desánimo, causa sin pérdida evidente algo, cambios radicales de humor, delirios o alucinaciones auditivas, exceso de enojo, hostilidad o violencia, pensamiento suicida o pérdida de interés a determinadas actividades. Es así como hemos llegado a la recta final de nuestra presente clase. Voy a tener a bien poderles dar lectura a las preguntas de estudio. Pregunta número 1, trastornos del desarrollo neurológico. Patrón de conducta repetitivo y estereotipado. 2, presenta una tristeza de largo tiempo, disminuye el interés de las actividades a realizar. 3, son afecciones que impactan el pensamiento, sentimiento, estados de ánimo y comportamiento. 4, trastorno del comportamiento diagnosticado en la niñez y se caracteriza por el comportamiento no cooperativo, desafiante y negativo. 4,
5, presenta un comportamiento de inseguridad al interactuar con otros, agrada a los demás sin importar el bien propio. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Buen provecho. Si Dios nos permite, estaremos en una próxima sesión. Hasta pronto.